Si deseas convertirte en una mejor versión de ti mismo, en Empowering Stories encontrarás conversaciones que sin duda te inspirarán. Hola Raúl, muy buenos días, ¿qué tal estás? Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien. Pues Raúl, que es abogado, es empresario y además tiene un corazón enorme. Lo conocí a través de Marianela, así que desde aquí, Marianela, muchísimas gracias por poner a esta alma maravillosa en mi vida. Es, entre otras muchas cosas, es el CEO, el CEO de la Fundación Mundial de la Felicidad. Y hoy, aunque puedo hablarnos, ya os digo, de muchísimas cosas, nos va a hablar de esta fundación. Porque, Raúl, necesitamos un poco de felicidad en este mundo, un poco más al menos, ¿no? Sí, Ana, así es. También quiero unirme a tu agradecimiento a Marianela, que fue la persona que nos contactó, una gran conectora, una maravillosa persona. Sí. Marianela, por lo tanto, desde aquí también un fuerte abrazo para ella. Pues efectivamente, como dices tú, estamos en un mundo muy complicado, muy complejo, ¿no? con grandes turbulencias, donde cada día, pues desde la Fundación y desde el Festival Mundial de la Felicidad, pues procuramos de alguna manera mandar un mensaje de ese bienestar, de esa felicidad para toda la población a nivel mundial, ¿no? Porque como bien dice la propia palabra, esto es una fundación de ámbito mundial que tiene su sede en Miami, y lo que hemos hecho en España es crear la delegación para tener un punto geográfico mirando hacia Europa por una parte, pero por otra parte también mirando hacia todos nuestros países hermanos de Latinoamérica, por esos especiales lazos de sangre y culturales que nos unen, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, es la lengua española la que de alguna manera pretende estar por una parte en España, pero también mirando hacia Latinoamérica, ¿no? Con la fundación. Uh-huh. Cuéntanos qué hace esta fundación, Raúl. Pues mira, la fundación tiene una visión muy clara, que es intentar hacer un mundo más libre, consciente y feliz. Y para eso tenemos una misión también, que es un hashtag muy bonito, ¿no? Que fija la ONU, que es el llamado 10 Billion Happy by 2050, que quiere decir que nosotros vamos a procurar, vamos a ayudar a tratar de hacer felices a las 10.000 millones de personas que se prevé que haya en el planeta en el año 2050, ¿no? Esa es nuestra misión. Entonces, para ello nosotros lo que somos es una amplificadora o una especie de altavoz de instituciones y de líderes para mandar al mundo ese mensaje que te decía, ¿no? Y lo que hacemos es recoger a grandes speakers, a grandes personalidades del mundo del bienestar y de la felicidad, y dentro de las múltiples temáticas que abordamos en la Fundación y el Festival, hacemos durante todo el año actividades, hacemos eventos, cursos, seminarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablando de esas temáticas precisamente, pues nosotros abordamos cuestiones como la salud mental, tan importante a día de hoy, ¿no? En los tiempos que corren, la educación, muy importante para nosotros, la educación desde la base, ¿no? Sobre todo desde el foco, desde la perspectiva de la educación positiva, políticas públicas, muy importante también que nuestros políticos estén concienciados de la necesidad de hacer felices a los ciudadanos de cada uno de los pueblos, o, por ejemplo, nuevas tecnologías, sobre todo relacionadas con las tecnologías del bienestar o las tecnologías transformativas, sin dejar de lado, por supuesto, cuestiones tan básicas como el deporte, la música, la propia gastronomía, ¿no? La alimentación saludable. Y, bueno, abordamos muchísimas temáticas en general y las llevamos a la puesta de largo que hacemos todos los años, siempre al calor del día 20 de marzo, que es el Día Internacional de la Felicidad, y es ahí donde hacemos el festival, ¿no? Que, como digo yo, es la niña bonita de la Fundación. Es un festival que dura varios días. En este año 22 duró 6 días concretamente, y lo hicimos híbrido. Hicimos una versión presencial en un escenario principal en Zaragoza, en España, pero durante 6 días se prolongó alrededor del mundo, hablando en países como, bueno, como Brasil, de un gran evento también de 70 ponentes, por supuesto Estados Unidos, toda Latinoamérica, Europa. Bueno, tenemos más de 80 ágoras en todo el mundo, lo que hacen un movimiento policéntrico con una llegada más o menos a 10 millones de personas a día de hoy. ¡Wow! 10 millones. Hablamos mucho de felicidad, Raúl, pero todavía no la hemos definido. ¿Cómo la entiendes tú, por un lado, y cómo la entiende la Fundación, por otro lado? Bueno, nosotros somos bastante libres a la hora de decidir que la gente tenga su propio concepto de felicidad, porque, como sabes, es un concepto muy subjetivo, ¿no? A mi juicio, en este caso, y de alguna manera también es el mensaje de la Fundación, la felicidad es un estado del ser, es un estado interior muy particular, muy relacionado con la energía, y ahí en ocasiones las personas tienden a confundir felicidad con, por ejemplo, con alegría, con estar contento, y eso, a mi juicio, no son sinónimos, ¿no? Es decir, se puede
incluso se puede estar triste, pero ser feliz, ¿no? Porque, insisto, es un estado de ser permanente, un estado de equilibrio que te permite, de alguna manera, disfrutar de todo lo que te da la vida, ¿no? De las cosas buenas, pero de las cosas menos buenas, ¿no? Y la felicidad es muy importante, algo que, bueno, se suele decir habitualmente, pero que la gente a veces no tiene clara. La definición no depende de cuestiones externas, sino que es una cuestión interna. La felicidad está en el interior y depende de uno mismo, ¿no? Y la felicidad también es importante decir que se puede practicar, se puede ejercitar, ¿no? El ser feliz, igual que se va al gimnasio para hacer ejercicios físicos, mentalmente también se puede procurar levantarse todos los días por la mañana y decir, yo voy a ser feliz, ¿no? Tengo herramientas para hacerlo, me propongo ser feliz y consigo ser feliz, ¿no? En ocasiones no es tan fácil, por supuesto, ¿no? Pensemos en gente que a lo mejor no tiene trabajo, o en enemigos de la felicidad, ¿no? Como la propia soledad o la enfermedad, ¿no? Pero en líneas generales sí que se puede procurar, se puede tratar de ser, como digo yo, arquitecto de tu propia felicidad. Has hablado de la soledad y que es difícil ser feliz cuando se está en soledad. Hay un estudio en el que se han seguido las vidas de personas durante, creo que son 70 años, 60 o 70, alguno ya se ha muerto el pobre. Y lo que han visto es que las personas más felices tienen mejores relaciones con los demás. Eso es lo que se ha visto. Y tú has hablado aquí de soledad. ¿Qué pasa con la soledad, la felicidad? ¿Porque no soy feliz estoy sola o solo? ¿O porque estoy solo no soy feliz? Es una buena pregunta. Fíjate, en relación con la soledad, de hecho, fíjate que hay un país como el Reino Unido de Gran Bretaña, personas, ha creado el primer ministerio de la soledad, ¿no? del mundo, ¿no? El Reino Unido tiene el Ministerio de la Soledad, ¿no? Para dar precisamente apoyo a las aproximadamente 8 millones de personas que se estima que hay en Gran Bretaña que tienen una soledad evidentemente no deseada, ¿no? Hay que diferenciar entre la soledad deseada, cuando uno le apetece estar solo, es una maravilla también, pero el problema es cuando alguien no quiere estar solo, porque no tiene amigos, por ejemplo. En Estados Unidos hay también encuestas, hablando de esa encuesta que haces tú, que dicen que una de cada 4 personas no tiene ni un amigo, ¿no? Entonces imagínate esa cuarta población que se encuentra absolutamente sola, ¿no? Eso es, como decía yo al comienzo, un enemigo muy claro de la felicidad, ¿no? O sea, puede ser muy tendente a ser infeliz una persona que tenga una soledad no deseada, ¿no? Entonces, a la pregunta, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que decías tú, ¿qué fue antes, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Lo que está claro es que si tú estás solo, lo que debes intentar, debes procurar es relacionarte con personas e intentar tener relaciones de amistad y relaciones familiares lo más saludables posibles, ¿no? Precisamente, y hablo de la, vamos a decir, entre comillas, saludabilidad de las relaciones para evitar que tengas relaciones con personas, esas personas llamadas tóxicas, ¿no? Que realmente son vampiros de la felicidad y del bienestar, ¿no? O, dicho de otra manera, como dice Marian Rojas Estapé, pues tener personas vitamina a tu lado, ¿no? Eso sería, es decir, a veces más vale estar solo, como dice el refrán también, que mala compañía. Sí. Sí, además en inglés hay 2 palabras para diferenciar el estar solo, I'm alone, o I'm lonely, que es me siento muy solo y ojalá no lo estuviera. En español creo que no tenemos esa distinción. No, en español no tenemos esa distinción y sí que tenemos otra distinción muy, muy interesante respecto del estado del ser que te decía antes, ¿no? La felicidad es soy feliz, no estoy feliz, ¿no? Sí. En inglés es solo el be, el to be. Sí, I'm happy. Yes. Por eso en inglés tenemos una expresión muy interesante que es be happiness. O sea, no decimos be happy, es sé felicidad, be happiness, ¿no? Sí, sé felicidad, sí. Claro. ¿Y qué hace, aparte del festival y de los eventos que hacéis, qué ocurre después? Porque en un evento ya se sabe, los espíritus están muy altos, la energía es enorme y sales de allí emocionadísimo. Pero luego, ¿qué ocurre hasta el siguiente festival o hasta el siguiente evento? ¿La fundación da algún tipo de apoyo a las personas que asisten? ¿Qué es lo que se cuece detrás del escenario? Sí, como te decía antes, nosotros hacemos en todo momento actividades, ¿no? Hacemos webinarios, hacemos cursos, estamos preparando un máster ahora. Y la fundación, claro, el festival es una parte de la fundación, pero la fundación nosotros tenemos un observatorio, el Observatorio de la Felicidad, que es, por hacer un parangón, como si fuese el Observatorio de la Economía del Foro Económico Mundial de Davos. Nosotros tenemos nuestro propio de la felicidad, laboratorio donde hacemos informes, encuestas,
preparamos programas para empresas también, programas específicos para dotar de conocimiento a empresas tanto grandes como medianas y pequeñas. Y, por ejemplo, también hacemos viajes muy interesantes. Hablando de felicidad, tenemos unas relaciones muy interesantes políticas y diplomáticas con el Reino de Bután, y todos los años hacemos un viaje de liderazgo a Bután, ¿no? En este caso, 4 al 11 de octubre, personas de todo el mundo, quedamos en este caso en Nueva Delhi, en la India, y cogemos el avión que nos lleva a Paro, en Bután, para pasar una semana espectacular allí, viendo todo lo que están haciendo a nivel del GNH, ¿no? Del llamado GNH, o Índice de Felicidad Nacional Bruta, que igual que el PIB mide muy bien desde un punto de vista económico, este parámetro reconocido ya por la ONU, mide muy bien el progreso de las sociedades atendiendo a otros parámetros diferentes, ¿no? Como en este caso todos relacionados esencialmente con el bienestar de la ciudadanía, con el bienestar social, ¿no? La sostenibilidad, el medio ambiente, bueno, el respeto, por supuesto, a la naturaleza, la defensa de la educación desde un punto de vista positivo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de parámetros que son los que conforman este índice, y por lo tanto siempre nos gusta hacer una visita al año a Bután para ver dónde está un poco el estado del arte de lo que es la felicidad, hablando de ciudadanía, hablando de población, etcétera, etcétera, ¿no? ¡Wow! ¿Y qué país es el más feliz? Bueno, a día de hoy el país más feliz, según el último World Happiness Report, que es el informe más importante del mundo de felicidad y bienestar, es Dinamarca a día de hoy. Siempre, de forma recurrente, son los países nórdicos, los países del norte de Europa, los que están siempre encabezando la lista, ¿no? Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega. En general son los países que encabezan, porque los criterios que se utilizan para este informe, pues son los criterios, bueno, no digo que estén mal, ni mucho menos, pero son criterios que siempre salen vencedores esos países, ¿no? Porque tienen una carga muy elevada desde un punto de vista impositivo para tener una sanidad pública de primer nivel, educación, bueno, una serie de temas de igualdad de género, el respeto de igualdad de género, el respeto a la integración, la conciliación familiar. Todos esos parámetros, en definitiva, son los que ponderan más a la hora de tomar una decisión en el índice, y siempre salen esos países, ¿no? Y yo hago una reflexión aquí, es decir, al final, muchos países de estos que están, digamos, en el top 10, todos los ciudadanos acaban procurando venir a España, ¿no? A nuestro país. Que nosotros seamos demasiado autocríticos, ¿no? Cuando siempre nos preguntan a los españoles la autocrítica innata que tenemos, bueno, yo no soy tan feliz, yo no sé qué, y tal, es gente que vive comparándose con otras personas del mundo, pues francamente muy bien, ¿no? Y ya te digo, de hecho, muchos de estos líderes del top 10 pues quieren venir a España, ¿no? A disfrutar de sus gentes, del sol, de la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero con el sueldo de los países del norte de Europa y con el sistema educativo que tienen, y lo de la igualdad de género, yo no lo he vivido en otro país como allí. Claro. En otros, muy de boquilla, sí, los hombres y las mujeres son todos iguales, pero luego en pequeñas cosas se ve que no. Pero en Suecia, que es donde más he viajado, ciertamente allí no he visto distinción. Sí, sí, pues precisamente esos parámetros son los que hacen, que lo tienen, además, como bien dices tú, lo tienen asentado de verdad, o sea, no es de boquilla, no es de hablar, ¿no? Es de verdad. Y el apoyo familiar también es cierto, tiene mucho tiempo cuando nacen niños, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí tenemos también cosas muy interesantes y tenemos que creer, ¿no? Tenemos que... A nosotros no se nos congelan los mares como a ellos. ¿Y qué pasa con la política, Raúl? ¿Has visto desde tu perspectiva, has visto cómo se gestiona un país desde la política y los resultados en los ciudadanos es directamente proporcional? ¿Tiene que ver con la cultura de los pueblos? ¿Tiene que ver con circunstancias históricas? ¿Cómo lo ves tú así, a vista de pájaro? Bueno, tiene que ver un poco con todo lo que acabas de decir tú, ¿no? Pero yo creo que la política a día de hoy, al menos en España, está demasiado crispada. Habría que buscar un modelo de amainar, de tranquilizarse, de buscar más calma. Y en ese sentido, en el último festival hicimos un encuentro entre políticos muy interesante, ¿no? El Día de las Políticas Públicas, donde 4 partidos muy conocidos, está el PSOE, está el PP, Podemos y el partido aragonista regionalista, en este caso de Aragón. Y bueno, hicimos unas reflexiones muy interesantes acerca de la necesidad de bajar el tono, ¿no? De ser gente más educada, más cordial entre ellos, ¿no? Y verdaderamente fue una reflexión muy, muy interesante, ¿no? Porque, como bien sabes, al menos aquí en España,
ha cambiado mucho la dialéctica desde un punto de vista político, ¿no? Antes había mucho más respeto, había mucho más nivel político. Yo he hecho en falta gente más preparada, gente que haya tenido un bagaje previo desde un punto de vista laboral, y cada día más esta profesionalización de la política mediocre, yo creo que habría que intentar ponerle freno y buscar gente con mayor preparación, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, hablando de calma y de necesidad de calma, fíjate, vuelvo al Reino Unido otra vez, en el Parlamento británico practican mindfulness dentro del Parlamento, ¿no? Tienen una persona que se llama Jamie Bristow, que es el líder de dar formación a los parlamentarios para que de alguna manera esta gran técnica tan milenaria que es el mindfulness contribuya a la tranquilidad, a la relajación y al buen clima político del país, ¿no? Eso yo creo que en España sería importante también que tomasen nota e introducir técnicas como el mindfulness para que los políticos estuviesen más tranquilos y fuesen más coherentes, ¿no? Lo que estás planteando puede cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy. Sí, ¿Es puede cambiar. esa la misión? Porque son enfoques, son perspectivas nuevas, ¿no? Las técnicas como el mindfulness te permiten, está estudiado además, ¿no? La neurociencia lo tenemos estudiado, la mejora cerebral que te aporta la práctica durante 2 meses de entrenamiento de mindfulness y después, bueno, continuar haciéndolo de forma sistemática, ¿no? De forma permanente, ¿no? Te aporta muchísimo desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista psíquico, y por lo tanto, si consiguiésemos vencer esa resistencia a introducir este tipo de técnicas a nivel político, pues sería una maravilla, ¿no? Porque nos iría a todos mejor, sin duda. Y además, si se practicase en el ámbito político, eso se practicaría también, el mindfulness y otras técnicas se practicaría desde las escuelas. Y entonces, también, cuando cambiemos la siguiente generación, esos chicos no es que se lo vayan a enseñar a sus hijos, es que va a ser parte de ellos. Es como ducharse por la mañana o cepillarse los dientes. Sería consustancial a ellos. ¿Lo ves así? Para nosotros, una de las temáticas fundamentales en el festival es la educación, ¿no? La educación es fundamental para nosotros y la educación desde el punto de vista de la educación positiva y la introducción de estas técnicas como el mindfulness precisamente para que quede ya en la base de la sociedad y esto sea ya después transmitido generación a generación, igual que dices tú, esas rutinas matinales, pues poder meditar 10 minutos al día para mejorar tu bienestar y tu forma de estar en la vida, pues es muy interesante. Y ya tenemos dentro de casa, dentro de la fundación, especialistas que están dando formaciones en mindfulness en centros educativos, en colegios, etcétera. Yo creo que esto ha venido para quedarse. Y fíjate, hablando de mindfulness también, dentro de la fundación está Javier García Campayo, que es un gran líder de mindfulness, es el creador del primer máster, no solo de España, sino del mundo de habla hispana de mindfulness ya en el año 2009. Y a día de hoy es el director de una cátedra. Tenemos una cátedra también de ciencias contemplativas en la fundación y, por lo tanto, esto no es una moda pasajera, sino que es algo muy serio que ha venido para quedarse con nosotros. Qué buenas noticias, Raúl. ¿Cómo ves que esto va a seguir evolucionando? Pues mira, va a seguir evolucionando de una forma, yo creo que cada vez más exponencial, porque cada vez hay más personas que se han formado en cuestiones como te decía, como el mindfulness, ¿no? Por lo tanto, esto es una cuestión de, al principio es más aritmético, pero cada vez es más geométrico, cada vez va a ser más exponencial, ¿no? Y hablando de exponencialidad, Luis Gallardo, presidente de la fundación y el fundador del festival, es experto en exponencialidad. De hecho, acaba de escribir un libro que se llama The Exponential of Happiness, la exponencialidad de la felicidad, ¿no? En ese sentido, como te decía antes, somos un movimiento policéntrico con más de 80 ágoras y con una comunidad que es cada día más grande. Por lo tanto, en general, todo puede ser exponencial, pero imagínate lo bonito que está siendo contribuir a la exponencialidad de la felicidad, ¿no? desde la fundación. Sí, además desde el punto de vista físico, energético, electromagnético, las vibraciones altas se comen a las pequeñas. Es como un ruido muy fuerte se come uno pequeño. No se suman, sino que se lo come. Y ocurre lo mismo con el amor, la felicidad, la integridad, estos valores, estas emociones de energía alta que físicamente se miden. No es una manera de hablar, es físicamente mensurable y como científica lo puedo decir así. Así es. De hecho, nosotros nos basamos siempre en la ciencia, ¿no? Para nosotros es fundamental la ciencia. En esta cátedra que te decía antes, pues es siempre estudiado desde un punto de vista de la biología, de la neurociencia, de la psicología positiva, de la matemática, es decir, para nosotros es base, es fundamental la ciencia. Claro que está bien a lo mejor si dar un paseo por el bosque, un paseo a abrazar árboles y tal, también está muy bien, o solo meditar, que solo meditar. Nosotros somos un movimiento mucho más
digamos, integral, más holístico, donde introducimos factores, pero siempre sobre la base científica para nosotros, siempre trabajando. Sí, por lo que veo además sois muy realistas, tenéis los dos pies bien asentados en el suelo porque la fundación cubre muchos ámbitos, la comida, la música, nuevas técnicas, la política, la educación mental, mindfulness. Lo primero, pirámide de Maslow, tenemos que comer, tenemos que tener un techo bajo el que cobijarnos, compañía, y lo tenéis todo en cuenta. Sí, tenemos todo en cuenta. Por supuesto, conocemos la pirámide de Maslow, pero hay que tener todo en cuenta, que desde la gente precisamente menos oportunidades, donde quizás hay que poner más el foco para intentar que tengan posibilidades de progreso, en definitiva de felicidad, hasta gente que bueno, tiene más posibilidades económicas y se encuentra en una mejor situación, pero no siempre es feliz, ¿no? Porque ya sabes que el dinero no da la felicidad, pero ayuda, dicen, y efectivamente es así, pero a partir de ciertos umbrales está muy claramente demostrado que el dinero no aporta nada, ¿no? De hecho, bueno, así lo ha dicho uno de nuestros speakers más reputados, como es Mo Gaudat, que fue gerente de Google X, ¿no? Un egipcio, un alto ejecutivo, trabaja en Estados Unidos en Palo Alto, escribió un libro muy interesante que se llama El algoritmo de la felicidad, ¿no? Porque él es científico. Entonces, por medio de algoritmos, la búsqueda de la felicidad, no atendiendo a criterios puramente científicos, ¿no? Entre otras muchas cosas interesantes, el libro dice, y está muy estudiado, que el dinero hasta cierto umbral es fundamental, por supuesto, pero a partir de cierto umbral no te va a dar nada de felicidad, ¿no? Y de hecho, cualquiera puede pensar, posiblemente, o no porque tenga amigos, pero sí porque haya escuchado, hombre, mira esta persona que es tan millonaria, tiene tanto dinero, pero pobre infeliz, ¿no? Sí, me suena que en Estados Unidos era hasta $70,000 sí que da felicidad y a partir de ahí ya no aporta nada porque está todo cubierto. O sea que sí que había hasta una cifra. Sí, hay cifras, bueno, depende del país, ya sabes. Depende del país, sí. Y del año, claro. He escuchado cifras de a partir de 4.000 al mes. En Estados Unidos, efectivamente, 70.000, que serían más o menos 6.000 al mes, $6.000. Pero, en definitiva, como ves, no son cifras demasiado elevadas, ¿no? No estamos diciendo que llegan a 100.000 euros al mes, sino que ya ves que se mueven en torno a 5 o 6.000 euros. Todo lo que superar esa cifra poco te va a ayudar a ser feliz, ¿no? Sí. Si tuvieras una varita mágica, Raúl, ¿qué le pedirías? Si tuviera una varita mágica, ¿qué le pediría? Qué buena pregunta esa. Bueno, pues le pediría que se cumpliese la visión que te decía antes de la fundación, ¿no? Que es que cada vez tengamos un mundo más libre, más consciente y más feliz, ¿no? La importancia de la consciencia, de ser consciente de lo que hace la gente, tener propósito, en definitiva, que haya el mayor número de personas que puedan disfrutar de la vida y ser felices con paz y con tranquilidad. Precioso, y además se nota que lo sientes, hablas desde el corazón, no es una frase hecha, sino que viene desde el corazón. Sí. ¿Y dónde puede contactar las personas? ¿Contigo o con la fundación? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede ser un ágora? Sí, mira, pueden contactar conmigo. Nosotros tenemos un equipo bastante extenso de personas. Yo estoy al frente dirigiendo la fundación, pero tenemos patronos que forman parte de la fundación. Tenemos un equipo directivo, tenemos un grupo interesante de voluntarios. Conmigo, la propia página web te permite contactar, www.worldhappiness.foundation. Puedes acceder por ahí. Y después, nosotros lo que estamos ahora haciendo desde la fundación en España es poniendo el foco en la incorporación de empresas e instituciones a la misma, ¿no? Sumando empresas para crear un patronato, pues francamente, que sea, por una parte, sostenible el patronato, pero por otra parte, que sea heterogéneo y que esté compensado, ¿no? Con empresas que tengan todo tipo de sensibilidades. Y hemos creado para eso 25 comisiones dentro de la fundación, y cada una de las compañías que se va incorporando pues se va asentando, se va colocando en la comisión que le parece más razonable, ¿no? Atendiendo a su propia idiosincrasia de empresa. Y lo que queremos hacer, ya te digo, es una fundación muy sólida, donde tengamos, por una parte, gente que sea experta en materias de las que abordamos, pero también que haya compañías dentro para darle solidez y sostenibilidad a la fundación. Que además serán ejemplo para otras más. Efectivamente, serán ejemplo para otras más que de alguna manera pues no tienen un vehículo como puede ser la fundación para subirse a él y decir, yo quiero ir por aquí con esta línea, con esta gente que es experta en todas estas materias, me permite aprender, me permite llegar a lugares que solo no puedo llegar, y
por lo tanto yo creo que es un vehículo siempre, en general, las fundaciones, fantástico para hacer cosas que unas sociedades mercantiles no te permiten, y en este caso, siendo la Fundación de la Felicidad, pues doblemente buena, ¿no? Pues sí. Raúl, soy consciente de tu tiempo, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias. Siento el corazón mucho más abierto y ojalá este mensaje llegue exponencialmente al mundo entero. Muchísimas gracias a ti, Ana, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Un placer. Un besazo, Raúl. Beso.